¿Dónde lo dejamos el capítulo anterior? Alina le pregunta al prota por qué sabe todas esas cosas, y quién es. El prota nos cuenta que la diosa de la lealtad Alina tiene un poder difícil de manejar, el ojo de la verdad. Esa habilidad es pasiva, no importa quién esté a su lado, las mentiras no pueden existir. De ahí que los jugadores la consideran la diosa más difícil de someter. Calmándose nos comenta que Alina es de mente templada, y no sería tan extremista como Loli y Sylvie. En ese caso solo hay que coger los puntos irrelevantes y contestarlos. Y le pregunta a Alina si no lo reconoce. Le dará una pista. Solo ha llevado armadura. Supone que primero es la primera vez que se ven así. Alina comenta que tal y como se lo imaginaba, es, y alguien le dice que ha dado en el clavo. Él es Buchen. Alina sorprendida comenta que es Loli. Esta comenta que sus subordinados le han reportado que está ahí por ella, preguntándole cuál es su intención al llegar ahí. Alina nerviosa le responde que ella, pero Loli le dice que parece que está preguntando sin motivo. Supone que está ahí para ver al prota, respondiéndole Alina cabizbaja que sí. El prota le pregunta a Loli si se encuentra bien, y por qué está fuera a esa hora, contándole Loli que varios líderes de clanes han pedido volver a discutir el tema de los matrimonios mixtos entre dragones y humanos. Su cuerpo está bien, así que no tiene que preocuparse, pero Sifen le cuenta que la salud de Loli mejoró poco, solo que no quiere preocuparlo, diciéndole Loli que habla demasiado. Sifen comenta que solo dijo lo que tenía que decir. Esos tipos que están encima solo piensan en sus propios intereses. La diosa Loli está débil ahora y esos tipos eligieron ese momento para hacerlo, preguntándole qué pasaría si quisieran hacerle algo. Loli responde que no sea ridícula. Ahora está descontenta, sin pruebas reales, una acción precipitada causaría pánico en el clan. El futuro del clan de los dragones requiere que los construyan juntos, y no le corresponde a ella decirlo sola. Así que esa reunión, aunque sea peligrosa, va a ir a convencerlos. El prota comenta que en ese caso, irá con ella, y Alina comenta que ella también irá. No deberían atreverse a hacer nada con ella cerca. Loli les responde que agradece la amabilidad, pero ese es un problema interno del clan dragón y debe ser resuelto por ellos. Además, ya que ha venido hasta acá para ver al prota, debe haber algo de lo que le vais a hablar entre ellos. Y le dice a su hija que mira a su padre. No deje que haga nada para meterse en problemas. El prota nervioso le responde que no hay necesidad. Es todavía una niña. Respondiéndole Loli que ese es el efecto que quiere, no cree que pueda seguir haciendo el tonto delante de los niños. Y el prota sosteniendo a su hija le pregunta por qué mira a su padre así. Su padre es inocente. Loli cambiando de tema comenta que se está haciendo tarde, así que lo deja con ello. Respondiéndole el prota que se ponga en contacto con él si no puede con ella. Y al retirarse, el prota le dice a su hija que papá no hará nada, no tiene que mirarlo así. Alina levantándose comenta que volverá. El prota le responde que ya que está ahí, le pregunta si no quiere sentarse un rato. Loli volverá pronto, pero Alina le responde que se recordó de que tenía algo que hacer, pero se verán luego la próxima vez. Pero de pronto, Eline le dice que está asustada como un perro perdido, preguntándole si va a salir corriendo. Es una perdedora, ni siquiera puede seguir viendo eso. El hombre que ama le es arrebatado y en lugar de intentar recuperarlo, se empeña en huir. Está tan avergonzada de ella. Alina le dice que por fin se atreve a presentarse ante ella, preguntándole Eline de qué tontería está hablando, si acaso no le pidió que apareciera frente a ella. Sintió la rabia profundizar dentro de ella haciendo señas. Su odio por ese hombre. Alina le responde que son tonterías. Es la diosa de la lealtad, preguntándole cómo puede haber odio en ella, pero Eline le responde que no discuta, preguntándole cómo puede ser indiferente cuando ve al hombre que ama teniendo un hijo con otra mujer, si no quiere tener a ese hombre, si no quiere que esté a su lado para siempre. Lo entiende, la conoce, entiende cómo se siente, porque son la misma persona. Dale su cuerpo, la ayudará a atraparlo. Ese hombre será suyo para siempre. Alina disculpándose con el prota nos comenta que lo siente, realmente todavía no puede dejarlo ir. El prota sentir algo le pregunta a Alina si le pasa algo, respondiéndole esta que está bien, y acercándose le pregunta si se preocupó por ella. Le cuenta que de repente se acordó de que todavía había algunas cosas que no le había explicado a Loli, así que será mejor que la espere ahí, preguntando si no le molesta. El prota algo nervioso le responde que de ninguna manera, esperará y todo el tiempo que quiera, y nos comenta que es extraño. ¿Por qué Alina se ha vuelto activa de repente? No está acostumbrado.
No le digan, algo la está estimulando, y su cerebro se está volviendo loco. Alina, quien es Eline sosteniendo su brazo, le dice que nunca pensó que sería tan guapo bajo ese casco. Hace que su corazón se agite. No se había dado cuenta antes de que era tan bueno. El prota le dice que no es bueno. La bebé sigue mirando, pero al verla comenta que ella en realidad está durmiendo. Eline le dice al prota que parece que su hija los dejó en paz. Ahora que lo haga no lo notará nadie. Preguntándole el prota que qué quiere decir que harán. Y separándola le dice que se calme, preguntándole qué le está pasando. Eline comenta que es como pensó. Él realmente la odia, pero el prota le responde que no la odia. Es solo que el otro día fue exprimido hasta la última gota por Loli, y ahora está extremadamente cansado. Eline nos comenta que le da mucha vergüenza decir esas cosas. Por suerte ahora no hay nadie más, si no se moriría de vergüenza. Culpa de los poderes de Alina. Alina comenta si Loli y el prota llegaron tan lejos como para hacer tal cosa, respondiéndole Eline que es una tonta, preguntándole de qué otra manera tendrían hijos. El prota le dice a Eline que lo entiende, ha estado sola todo ese tiempo. Disculpándose, le dice que no sabe qué puede hacer para compensarlo, así que, si tiene alguna petición, solo tiene que pedirla. Él hará cualquier cosa. Eline le responde que en ese caso, quiere que la abrace fuerte. Y Alina nerviosa comenta que fue abrazada por un hombre, va a quedar embarazada. Eline le dice que cierre la boca, preguntándole qué le hace pensar que algo así la dejara embarazada. El prota le dice que se calme, está un poco avergonzado por la forma en que lo está abrazando, pero Eline le pregunta por qué, si no prometió hacer cualquier cosa por ella. El prota le dice que no le dé problemas, preguntándole qué haría si la niña despierta, respondiéndole Eline que qué saben los niños. Eso no puede evitar que lo abrace, y la hija del prota, empujándolo, hace que bese a Eline, o Alina, realmente no sé quién de las dos. Pero Eline se pregunta qué pasa con ese tipo, su primer beso, y enfadándose, el prota le dice que no quiso hacer eso, pero sorprendido pregunta qué pasa, por qué Alina se ha convertido de repente en la demonios de la traición. Eline le cuenta que ella y la diosa de la lealtad siempre han compartido un cuerpo, nunca pensó que la expondría, y llamando al prota, le pregunta cómo se atreve a quitarle su primer beso. Es imperdonable. El prota nos comenta que aunque sus ataques son ineficaces contra él debido al efecto de matrimonio retenido, no hay garantía de que no envíe a sus hombres a por él. Aunque comparte parte de su poder mágico con Xia Yueyun, su fuerza ha aumentado mucho, pero seguiría siendo difícil enfrentarse a los muchos reyes demonios bajo ella. Si pelean, es inevitable que su hija se vea afectada. No puede tener la confianza con ella en ese momento. Tiene que encontrar una manera de escaparse con el bebé. Y Eline, preparando su ataque, se lo lanza a la hija del prota. Este nos comenta que esa chica, desde el principio, y al impactar el ataque, Eline comenta que es interesante. Realmente recibió su ataque. No está mal para hacer el ser humano más fuerte, tiene un buen conjunto. El prota le dice que es despreciable meterse con su hija, pero, mientras él esté ahí, no tocará ni un solo cabello de su hija. Eline le dice que es un hombre tan amable y justo. No es de extrañar que la diosa esté tan encantada con él. Se ha decidido, va a llevarlo vivo. Con él como rehén para chantajear a la diosa, no tiene duda de que se rendirá. Las destruirá una por una y se convertirá en la demonio más fuerte. De esa manera, será favorecida por el apóstol de la diosa demonio y se convertirá en la nueva diosa demonio. El prota le dice que él no le dejará que su plan traicionero traiga éxito. Él, estrella del amanecer, no cederá ante ella. Y nos comenta que el mensajero de la diosa demonio es su pequeño alias. Eline le cuenta que si dice que Loli ya está en sus manos, preguntándole el prota qué ha dicho. Eline le cuenta que parece que aún no se ha dado cuenta de que los aliados de los clanes se han unido a ella. Dejará contarle una noticia más, a la reunión a la que va a asistir Loli también la ha organizado ella. Su esposa, la diosa dragón, está caminando paso a paso hacia la trampa que ha tendido. Si se rinde y viene con ella, considerará perdonarle la vida a su esposa. El prota le responde que está bien, irá con ella, pero antes de eso, tiene que prometerle que no lastimará a Loli, mientras el sistema avisa que el huevo de dragón está en el inventario. Eline le responde que por supuesto, mientras sea obediente, no le hará nada, y atrapándolo, le cuenta que el rama perfecto está a punto de comenzar, solo falta un magnífico escenario. El siguiente es el evento principal, no sabe cómo lo arreglaron esos buenos para nada, le preparará el mejor lugar.
podrá ver cómo se desmorona el clan dragón, y retirándose, el sistema avisa que ha usado la habilidad espejismo sumergido. El prota nos comenta que afortunadamente, ya había dominado el poder de Xiaoyu un espejismo sumergido, de lo contrario habría tenido problemas si lo llevaba. Pero tiene que decir que la trama de esa niña estaba bastante bien pensada. Loli todavía está débil pero y podría no ser capaz de derrotar a esos traidores del clan dragón. Tiene que ir a salvarla. Es el momento de sacar el armamento pesado. Y nos presentan el Saikin Armor Full Moon Enchanted. Y bueno, el nombre es muy largo y está en inglés, así que pasamos a la siguiente escena. El prota comenta que realmente es increíble. Nunca pensó que la magia que había desarrollado, combinada con la magia de la demonio de la luna llena, pudiera producir tal cambio. Entonces, se pregunta cómo se verá cuando las capacidades se compartan por completo. Con la fuerza actual debería ser más que suficiente para hacerle frente a unos cuantos dragones demoníacos. Demonio de la traición, le hará saber el precio por amenazar a su familia. En otra escena, el dragón negro le pregunta a Loli por negarse después de todas sus concesiones. Solo prioriza la educación de la tecnología mágica a los dragones nobles de sangre pura, preguntándole cuál es el problema. El dragón verde comenta que para aristócratas, admisiones prioritarias, políticas de créditos adicionales y educación de élite, eso es lo que les interesa. Loli comenta que el declive del clan dragón no es un problema que pueda resolverse cultivando unas pocas élites. Lo que necesitan hoy en día es un cambio. Los recursos avanzados en manos de unas pocas no sirven para nada. Sifen comenta que así es. No solo nobles dragones, también hay personas destacadas entre los plebeyos. Lo único que quiere es monopolizar el derecho a la educación, y así preservar sus posiciones. Shira comenta que han servido a su persona desde la época de sus ancestros, con gran dedicación. Sus ancestros libraron sangrientas batallas y consideraban la muerte como su hogar, razón por la cual ganaron ese modesto título. Su estatus hoy es lo que han logrado a través de la sangre de sus antepasados. No le digan que ya lo han olvidado. Loli le responde que cómo podría haberlo hecho. Desde la antigüedad, han luchado contra la oscuridad para purificar la tierra, sacrificando a innumerables compatriotas. Esos guerreros que han fallecido los están cuidando incluso como espíritus heroicos. Ahora que la diosa de la creación se ha ido, no tienen forma de proteger el clan. No quiere seguir viendo sufrir a su clan, no quiere ver morir a su clan. Por eso espera implementar la tecnología mágica dentro del clan. Solo espera que todos puedan dominarlo, para mantenerse a salvo en esa oscuridad. Shira le pregunta si esa es realmente su razón para rendirse ante la humanidad. Si no cree que no sabe que es una diosa dragón y que sin embargo, ha dado a luz a un heredero con un humano por un amor personal. Ha deshonrado a su clan, y todavía se atreve a hablar de sus antepasados. Y lanzándole un ataque, Sifen le pregunta si en verdad atacó a la diosa. ¿Cómo se atreve? Shira le responde que una persona tan infantil no es digna de ser su líder. Su viejo yo está ahí para enderezar el clan, diciéndole que arda en el infierno, deshonra del clan. Pero antes de eso, alguien rápidamente la detiene, y al caer, todos preguntan qué es eso. El prota le dice su cariño que está ahí, disculpándose por haber llegado tarde. No tiene que preocuparse, solo tiene que dejarle el resto a él. Loli le pregunta qué problema ha venido a aumentar, pidiéndole que corra. No puede superar a Shira, pero el prota le pregunta si eso es así. Por desgracia, él también es fuerte. Shira pregunta qué poder es ese. Si en verdad, por un humano, eso es imposible. Tecnología mágica. Es una tecnología desarrollada por Buchen que utiliza el poder mágico como fuente de energía, fortaleciendo así las funciones del cuerpo y obteniendo diversos superpoderes. Según la fuerza y el tipo de poder mágico, determina el poder de batalla y la capacidad de la tecnología mágica. Siempre que el poder mágico utilizado sea lo suficientemente fuerte, incluso la gente común puede obtener poderes sobrenaturales. Las posibilidades son infinitas con esa tecnología, pero el ser humano sigue teniendo límites en el uso de esa tecnología. Su propio poder mágico es demasiado débil sin forma de adquirir más. Como resultado, el uso de la tecnología mágica por parte de los seres humanos solo se mantuvo en la etapa de objetos mágicos. Es una limitación impuesta al hombre por su creador el hecho de que siga siendo incapaz de luchar contra seres mucho más poderosos que él. Sin embargo, rompiendo el límite solo Buchen ha podido usar tecnología mágica impulsada por la magia de una demonio. Él, que se libró de las restricciones de Dios sobre el humano. Volviendo a la escena, los demás dragones comentan que no puede ser.
El líder de los dragones negro comenta que la líder del clan She-Ra, con un solo golpe, y Alexatranza pregunta si sus ojos no la están engañando. No le digan que ese es el verdadero poder de la tecnología mágica. Y observando la situación, descendiendo le pregunta al humano que tiene algo que confirmar con él. Presentándose como la jefa de los dragones carmesí, Alexatranza quiere saber si puedo dominar la tecnología mágica, si podría volverse tan fuerte como él. El prota responde que la tecnología mágica es tecnología impulsada por el poder mágico, y el uso del excelente poder mágico del clan dragón como medio mejorará enormemente las cosas, aunque no llegue a su nivel. Alexatranza le pregunta si es verdad, entonces desean, pero antes de seguir hablando es apuñalada. El líder de los dragones verdes le dice que no pueden tolerar la decepción. Loli le pregunta si acaso se ha vuelto loco, cómo puede atacar a sus propios compatriotas. Este le pregunta a qué se refiere con compatriotas. Parece que no lo entiende, contándole que ahora es un demonio. Es un dolor de cabeza que lo confundan con ellos. El líder de los dragones negros descendiendo le dice que lo ha dicho muy bien. Eso es lo que debe suceder a los que no se unen a su señora, la demonio de la traición. Loli comenta que así que fue una traición desde el principio. Confío mucho en ellos, pero están dispuestos a traicionar a su clan y vender sus almas para obtener beneficios. Debería aniquilarlos con sus propias manos. El prota le dice que está demasiado débil, pidiéndole que no sea impulsiva, pero Loli, lanzándose contra ellos, le dice que mueran, pero es repelida por un escudo. El líder de los dragones negros comenta que ese escudo es de su maestra, Eline la demonio de la traición. Esta le dice al prota que tiene una buena habilidad. No esperaba que usara ilusiones. Realmente engañó a una demonio. Le gustaría elogiarlo como es debido. Le prometió que no le haría daño a esa pequeña, pero él rompió el contrato. No la culpe por hacerlo también, aplastando a Loli. Eline riéndose comenta que realmente cometió un desliz. Morir tan fácilmente, siendo una diosa es, pero nos comenta que esperen, algo está mal. Se pregunta si las diosas son tan frágiles. Aunque no son tan fuertes como antes, no son tan débiles como para morir de una simple atadura. La situación se está desarrollando perfectamente, superando sus expectativas. Y el prota, su mujer murió en sus manos. Pero solo puede mirarla. De ninguna manera, no debería ser así. Nada de lo que se desarrolla ante ella es real. Esa es una ilusión. Y vemos que se trataba de la habilidad, espejismo sumergido mirada afectuosa. Y el prota que no puede parpadear, continuando lanzando la ilusión. Y le pregunta a Eline si ya se dio cuenta. Respondiéndole está asustada que no ponga su cara tan cerca de ella. Lanzando un ataque, le pregunta qué pasó durante ese tiempo, y quién estaba atado. Y observándolos, ve que eran sus secuaces, pidiéndole estos que los deje ir. Eline le dice que se callen. El prota comenta que es una cosa tan despiadada, pero con eso, les ha comprado tiempo. Loli comenta que el encanto está completo, después de tanto tiempo. Y lanzando su ataque, nos muestra el arte secreto de la diosa, mancha de los espíritus. Y vemos como el suelo empieza a quebrarse. Pasando con She-Ra, esta le murmura a sus grandes antepasados. Y antes de caer, un dragón la atrapa, y le pregunta si se encuentra bien. She-Ra le dice que la diosa Loli está loca, para perturbar el legado sueño de los ancestros, y todo por ese hombre, todo es por él, pero ese hombre, su venganza no puede ser completada. Y le dice al dragón que reúna a todos los miembros del clan. Se dirigirán a su majestad Litia, y volviendo con Loli, esta comenta espíritu de los valientes dragones que alguna vez protegieron el clan, les pide prestarle su poder, para que pueda derrotar a la demonio de la traición. Sifen comenta si eso es, y vemos la transformación de dragones ancestral Loli. Eline le pregunta si esa es su carta de triunfo. Su tamaño se ha reducido, pero Loli, acercándose a ella, empieza a atacarla. Eline le dice que es ingenua, su escudo mágico es indestructible, y comenta que puede que sea rápida, pero su falta de fuerza no sirve de nada. Pero Loli desviándose, Eline le pregunta cómo puede saltar a través de las paredes tan perfectamente, y vemos que había sacado del campo de batalla a Alexatranza. Loli le pregunta si todavía está entre ellos, y le pide a Sifen que la lleve a un lugar seguro. Déjalos lidiar con la demonio de la traición al prota y a ella. Sifen respondiéndole con un pero, el prota le dice que es por su seguridad. No pueden protegerlas mientras pelean contra la demonio de la traición. Eline cargando una Genkidama, le dice que cada uno de ellos
inútiles desperdicios de espacio que gira a su alrededor, se atreven a burlarse de ella. No creen que conseguirán escapar. Loli, con una postura muy característica, la contraataca con su aliento de dragón verdadero. Eline comenta que es verdaderamente increíble. Nunca pensó que estaría a la par con su bala mágica, pero se pregunta cuánto tiempo podrá resistir. Y mientras Loli trataba de detener el ataque de Lina, está viendo a Sifen, comenta que parece que aún quedan un montón de basura, y cargando un ataque mágico comenta que ni siquiera piensen que van a salir de ahí, pero el prota apareciendo al lado suyo le dice que su oponente es él. Eline con su escudo le dice que es inútil, preguntándole si no estaba escuchando hace un momento. Se sobreestima, su escudo es indestructible, no puede poner ni un dedo sobre ella. Su memoria es realmente mala, y lanzando el ataque de antes le dice que muera. El prota le responde que la que no puede aceptar las advertencias es ella. Para él, sus ataques son absolutamente inútiles, y le pregunta qué pasa, si ese ataque es todo lo que tiene. Eline enfadada lanzándole múltiples ataques le dice que es un maldito insecto, pero como nuestro prota tiene inmunidad no le hace daño. Eline le pregunta qué tan gruesa es su armadura, se está irritando. El prota comenta que ni sus ataques ni los de Loli son capaces de romper su escudo, pero, ¿y si fuera por su propio ataque? Eline dándose cuenta de algo, nos comenta que ese tipo, cómo se atreve a desviar su bala mágica hacia ella cuando no estaba mirando, y Loli, con su ataque dirige el ataque previo de Eline. Loli, antes de caer al suelo, el prota la atrapa, y le dice que lo ha hecho bien. Loli le pregunta si ganaron, respondiéndole el prota que aún no ha terminado. Ella todavía está viva, todo lo que hicieron fue romper su escudo, pero en lo que a él respeta, la ruptura de su escudo le da la oportunidad de acercarse, diciéndole que debería descansar por ahora, conseguirá la victoria en esa batalla. Eline le pregunta si dice que conseguirá la victoria, tiene que controlar sus palabras, contándole que no ha usado ni el 50% de su fuerza. Déjala mostrarle lo que hace que una demonio sea tan horrible, activando la habilidad campo de traición. Eline le cuenta que bajo ese campo, nadie puede desafiar su voluntad. Ha decidido que va a darle una lección. El prota responde que de hecho, él también acaba de decidirlo. Se ha decidido a educar a alguien, una niña especialmente traviesa. Fuera del palacio, los dragones se preguntan qué es eso. ¿Qué está pasando dentro del palacio? She-Ra comenta que la demonio de la traición ha mostrado sus verdaderas habilidades. El dragón encima suyo le pregunta si eso lo hizo la demonio de la traición. She-Ra le responde que lo ha dicho antes, los seres mortales no pueden vencer a un demonio, ni siquiera una criatura de la misma dimensión, o una diosa podría competir contra ella. El dragón comenta que si es así, ¿por qué no recurren a ella? She-Ra le cuenta que si sabe, incluso entre los demonios, existe la diferencia de poder. Nacidos del caos y la confusión, se alimentan de la energía negativa de todo lo que hay en el mundo, y cuanto más caótico es el mundo, más fuerte se vuelve. Su majestad Litia es el más fuerte entre ellas. A diferencia de otras energías negativas, todo individuo vivo no puede escapar de la lujuria. Sobrevivientes, refugiados, la codicia, la exigente, todos los seres vivos con algún tipo de lujuria son comida para su majestad Litia. Esa es la razón por la que su majestad Litia es la más poderosa demonio. Solo su majestad Litia puede salvarlos. Su línea de sangre no debe acabar con ella. Y le dice a Loli que no la culpe. La rivalidad entre la luz y la oscuridad ha acabado. Aquellos que se atrevan a oponerse a demonios serán aniquilados tarde o temprano. Loli le dice al prota que espera, diciéndole que acabe con ella antes de que reúna su poder, pidiéndole que se apure. Eline le dice que es demasiado tarde para lanzar una ofensiva. Su campo de traición se ha desatado. En su campo, todo el mundo se convierte en alimento. Y pasando con Alexatranza a quien le había afectado, procede a atacar a Sifen. Sifen le pregunta cuál es su problema, pero está bajo el control de Eline. Grita que es por su majestad Eline, atacando nuevamente a Sifen. Pero alguien lanzando el arte de dragón someter, la inmovilizan, y le preguntan a Sifen si se encuentra bien. Esta les responde que no es nada, las heridas no son profundas. Una de las miembros de las horquillas doradas le cuenta que algo malo está sucediendo desde que esas nubes siniestras aparecieron en el cielo. Las personas del clan comenzaron a atacarse entre sí, se está matando uno a otros, están todos locos. Alexatranza, que seguía murmurando que es por su majestad Eline, de pronto empieza a gruñir.
La miembro del clan de las horquillas doradas comenta si esos son los espíritus del clan dragón, y pregunta qué está pasando. La fuerza vital de todos los dragones están siendo arrastrada. Sifen pregunta si existe tal habilidad maligna en el mundo. ¿Es simplemente el día del juicio final? Y volviendo al palacio, vemos a Eline formando un arma mágica. Loli pregunta que cómo puede ser eso. Todas las almas de los miembros de su clan, retiradas. El prota le dice que no tiene que preocuparse, recuperará sus almas. Eline le pregunta que a qué se refiere con recuperar. Es un honor para ellos formar parte de su poder, y le dice al prota que pronto será como ellos, lo va a dejar seco. El prota le responde que eso es realmente suficiente, lo ha estado esperando durante medio día, diciéndole que haga su movimiento. Él, estrella del amanecer, no va a permitir que escape, déjalo repetirlo, sobre esa batalla, él reclamará la victoria. Eline le dice que esas son sus últimas palabras, lanzando un poderoso ataque. El prota comenta que eso será suficiente, recibiendo el ataque de frente. Y volviendo con Sylvie y Xiaoyun, esta comenta que esa tipa es Eline, contando que ella es muy ruidosa. Sylvie alterada le dice que todavía están ahí hablando, preguntándole si no presume siempre de que es genial, y por qué no abre la barrera. Xiaoyun le responde que no es su culpa, es porque vosotros, diosas, hayas hecho barreras increíbles, ha probado todo, no hay nada que pueda hacer al respecto, y le pide a Sylvie que se relaje un poco. La vida del prota no está en peligro, lo sumo perderá su castidad. Sylvie le responde que no, a ella le preocupa su castidad, por eso vino por él. En cuanto a la fuerza del prota, todavía confía en ella, porque, en ese momento, ni siquiera su majestad Litia podía hacerle daño. Y pasando con el prota, este disgustado comenta que es vergonzoso, los pies están un poco torcidos, lo habría practicado mucho más si lo hubiera sabido antes, comentando que le ha fallado Yoyo. Eline se pregunta si eso es una broma, su ataque más poderoso, y el prota disculpándose comenta que no estaba preparado antes, preguntándole si puede hacerlo de nuevo. Eline volviendo en sí le pregunta cómo es posible que siga ileso, diciéndole que se vaya al infierno. Pero el prota acercándose a ella le pregunta si habla en serio. Una chica no debería llevar una cosa tan peligrosa, no debería apuntar ese tipo de cosas a los demás, preguntándole si es posible que su madre nunca le haya dado una buena lección antes. Eline le pregunta qué quiere hacer, diciéndole que la suerte. El prota le pregunta si quiere saber sus intenciones, mencionando su técnica, Kyaoyu y Kyoiku, Education Obrasobanille Kyoyuk Educación. Eline le dice que espere. Pero el prota le responde que no hace falta decir que debe ser castigada, iniciando así con su castigo. Fuera del castillo, Sifen le dice a sus tropas que detengan el ataque, ordenando al equipo 2 que refuerce la barrera, y el equipo 3 para apoyar al equipo 1, y refuercen la potencia de fuego. Maten a los seguidores de la demonio de la traición. No dañen a los miembros del clan dragón, todavía pueden ser salvados. Un de sus soldados comenta que no es bueno, se ha traspasado una barrera, pidiéndole Sifen que aguanten. Deben comprarle tiempo a la diosa y al prota, y nos comenta que si ese campo no se levanta rápidamente, ellas también se verán afectadas. Loli y el prota les ruega que sean un poco más rápidos, y volviendo con el prota, Eline admita la derrota, preguntando si puede reflexionar sobre sus acciones, que puede tomar la culpa. Si le da otra nalgada, se va a volver loca. El prota le pregunta que así que quiere reflexionar sobre sus acciones. Entonces, le pregunta en qué se equivocó. Eline maldiciendo al prota nos comenta que cuando sus refuerzos lleguen, lo hará pedazos. Y le responde al prota que no debió destruir la armonía del clan dragón, o llevar a Alina por mal camino. Estaba equivocada, pidiéndole que la perdone, pero el prota le da una nalgada. Elena le pregunta si no reflexionó. ¿Por qué seguir con eso? El prota le pregunta si cree que no sabe lo que está haciendo. Quiere reunir a todos esos dragones demoníacos, y le dice que desactive su campo de traición. De lo contrario, los latigazos de la justicia nunca se detendrán, diciéndole que sienta la agonía. Un tiempo después, el prota le pregunta si ha llegado a entender su error, respondiéndole Eline que se equivocó. El prota agotado le pide a Loli que continúe en su lugar. Eline entre soñosos pregunta cómo puede sufrir tal maldad. Incluso su madre jamás la azotó, cancelando su campo de traición. Las horquillas doradas se preguntan qué le está pasando a los dragones demoníacos. Si ya se ha levantado el campo, una de las miembros comenta que es fantástico, pudieron aguantar,
Y mientras tanto, donde Sylvie y Xia Yueyun está pisando a un dragón. Le dice que hable. Él debe ser miembro del clan de Cuarzo, preguntándole por qué las atacó de la nada. Pidiéndoles que lo perdone, comenta que su maestra los mandaron a sembrar el caos en el clan dragón, y sintieron dos auras poderosas debajo de ellos, así que, pero Xia Yueyun comenta que el aspecto de ese tipo debería haber sido convertido en demonio por el INE y por eso está decidido trabajar para ella. Sylvie le pregunta si entonces, la anormalidad de los dragones de ahora también fue dirigida por la demonio de la traición, pero, ¿por qué las cosas han ido tan fácil de repente? El dragón les cuenta que es parte del plan de su maestra también. No hace mucho, la diosa Loli envió una señal de socorro al reino celestial, pero debido al poder del maestro todas las señales están bloqueadas. En otras palabras, la señal de socorro obstruida se enviará a los cielos una vez que se levante la habilidad del maestro. Para entonces, todas las diosas bajo los cielos estarán al tanto de la posición de ese humano. Sylvie comenta que eso no es bueno. Si las diosas conocen la ubicación del prota, definitivamente vendrán. Xia Yueyun pregunta si se ha vuelto loca Elena. Simplemente, quedará atrapada en la destrucción indiscriminada. Sylvie comenta por qué demonios las cosas se tienen que complicar tanto. Esta vez la vida del prota está realmente en peligro. Tiene que hacer algo. Y volviendo con comenta que está perfectamente atado. No hay forma de que escape esta vez, demonio de la traición. Como dice un refrán, un zorro puede volverse gris, pero nunca bueno. Los crímenes que ha cometido no se perdonarán con una disculpa. Loli le pregunta cómo piensa tratar con ella, respondiéndole el prota que planea esconderla. Si las otras demonios se enteran de su victoria sobre Elena, las cosas no acabarían bien. Y abriendo su cobertizo de amor, lanza el INE dentro de la habitación, y le dice que puede estar ahí por un buen tiempo, cuando sea conveniente, la dejará salir. Por supuesto, siempre y cuando pueda cambiar su actitud. De lo contrario, va a estar ahí para siempre. Loli comenta que nunca pensó que serían capaces de derrotar a un demonio. Sin embargo, han pagado un gran precio también. El clan dragón está absolutamente, pero el prota sacando la esfera con sus almas, le dice que no pierda la esperanza. Todavía puede sentir la esencia del dragón en esa orbe. De pronto, su traje advierte que el núcleo se ha usado en exceso y que ha superado el punto crítico, pidiéndole el favor que reemplace el núcleo o explotará en breve. El prota comenta que no pensó que sus azotes consumirían mucha energía. Loli le pregunta cuál es el problema, si todo está bien, respondiéndole el prota que sí, solo un pequeño error. Y Mari nos comenta que de ninguna manera, la demonio de la traición por un humano, y de pronto sus secuaces le dicen a Mari que la maestra fue derrotada, preguntándole qué deberían de hacer ahora. Esta enfadada le responde que se tranquilice, preguntando si no tiene miedo de ser descubierto por ese humano, y nos comenta que sería inútil incluso si ellos actuaran. Y sorprendida, nos comenta que esas son las almas de los dragones. Nos cuenta que la maestra Eline usó eso para obtener un mayor poder. Si solo pudiera tenerlo en sus manos, y pasando con el prota comenta que mejor guarda las almas de los dragones. Y retirándose el núcleo su traje notifica que el núcleo ha sido extraído, dando las gracias por utilizarlo. El prota volviendo a su apariencia habitual comenta que ese núcleo está cerca de morir después de un uso. Luce como que tendrá que cambiarlo por uno mejor. Loli le pregunta qué es eso, respondiéndole el prota que es un núcleo de poder. Y Mari nos comenta que ese chico está desarmado, es su oportunidad. El prota pidiéndole a Loli que no se acerque tanto, le cuenta que es peligroso, no solo es radiactivo, pero Loli le pregunta que a qué se refiere con radiactivo. Y de pronto, Mari retirándole el núcleo le dice que fue un tonto por bajar la guardia. Las almas de los dragones son de ella. El prota tratando de decirle que deje esa cosa, nos comenta que porque tuvo que morderse la lengua en ese momento. Los demás dragones le dicen a su señora que lo consiguió. Ahora los dragones de cuarzo dominarán el mundo. Mari comenta que las almas de los dragones, mientras tenga eso, es la dragón más fuerte. Ni siquiera una demonio podría con ella. Pero como era de esperar, el núcleo explota. Y de pronto, el prota le notifican que ha conseguido los siguientes logros en condiciones especiales. Mata a 5 dragones nobles al mismo tiempo y recibe el título de cazador de dragones. Más 10% de daño a los dragones. Si ha montado un dragón más de una vez, recibirá el título de jinete de dragón. Más 10% a la duración al montar un dragón. Si lo persigue más de 3 diosas al mismo tiempo, recibirá el título de enemigo de las diosas.
carisma más 50% y odio más 100%. El prota se pregunta si ser perseguido por más de 3 diosas, ninguna de las otras diosas saben dónde está, así que supone que lo buscarán por todo el mundo, pero no importa, no tendrá que preocuparse por eso cuando vuelva al territorio de Litia, y le pregunta a Loli qué hay de ella. Loli le cuenta al prota que se preguntaba si realmente tomó la decisión correcta. Todos los miembros del clan hicieron una revolución, excepto los dragones rojos y del este. La demonio de la traición aprovechó esa apertura, desmoronando al clan dragón. ¿Y ella, qué tipo de diosa es? Si puede seguir siendo una fuente de apoyo para el clan. El prota le responde que es suficiente, lo ha hecho bastante bien. Eso no tiene nada que ver con ella. Los clanes que os ha traicionado lo han hecho durante mucho tiempo, y la demonio de la traición solo tomó ventaja de eso. Nadie puede complacer a todo el mundo, sea quien sea. Solo aferrarse a lo que cree y ten la conciencia tranquila. Y entregándole la orbe, le dice que hay cosas que solo ella puede hacer. Por mucho que la gente la desprecie, tiene que seguir adelante, porque ella es la diosa dragón, su orgullosa esposa. Así que vaya, salva a su gente y sigue con su decisión de impulsar la tecnología mágica. Incluso si todo el mundo está en su contra, se quedará a su lado. Loli le responde que es cierto, dándole las gracias por ello. En otra escena, una de las diosas le dice a las demás que el prota es de ella, así que no la sigan. Y se nos presenta como Lizzie, diosa del tigre blanco. La rubia le pregunta que como que no puede ir. El prota es su esposo después de todo, presentándonos como Eva, la diosa de la vida. La peli rosa comenta que son tonterías. Ella es la que está comprometida con el prota, presentándosenos como Gu Suexuan, la diosa del amor. Lizzie deteniéndose, irritada les pregunta si están preparadas para pelear. Eva comenta que supone, van hasta el final, comentando Lizzie que quien gane va hacia el prota. No hay quejas, es hora de darlo todo. Cuando las diosas comenzaron a pelear, parecía como si la luz de las estrellas brillara en los cielos. La nueva batalla por el prota ha vuelto a estar en marcha. En otra escena, Sylvie comenta que no hay duda, ha recibido un mensaje de la Liga de la Justicia de los Vengadores. Ya han llegado 3 diosas. Xia Yueyun le dice que espere un minuto, preguntándole cuántas diosas hay dentro de eso de la Liga de la Justicia de los Vengadores. Respondiéndole Sylvie que todas las diosas con las que el prota tuvo contacto en el pasado están dentro. Hasta ahora solo han llegado 3, pero si las otras diosas siguen recibiendo noticias, Xia Yueyun pálida nos comenta que tantas diosas, si descubren que es un demonio, definitivamente no será bueno. Preguntándose a cuántas diosas ha engañado ese bastardo del prota, y sosteniendo a Sylvie le dice que será mejor que salgan de ahí y regresen. Sylvie le pregunta qué está haciendo. Todavía tienen que encontrar al prota, pero Xia Yueyun le dice que cuando las diosas lleguen, ellas tendrán problemas. No tiene que preocuparse por el prota, él estará bien. Realmente, no sabe de qué tiene que preocuparse. El incidente con los dragones se ha resuelto. El prota volverá por su cuenta. Él sabe mejor que nadie lo que pasa cuando se enfada Litia. Sylvie suspirando, comenta que considerando todo, ¿para qué vinieron ahí? Volviendo con Loli, esta comenta, alma oprimida y confundidas, vuelvan al lugar al que pertenecen, dejen que su carne cobre vida de nuevo, liberando así las almas de los dragones. Los demás al recuperarse, comentan que miren a la diosa Loli. Ella fue quien los salvó. Loli le dice a sus antepasados que le den fuerza para restaurar sus hogares devastados a su estado original, obteniendo la forma de dragón de bronce Loli, y le pide al prota que se suba a su espalda. Este le pregunta cómo piensa restaurar ese lugar que está en ruinas. Loli le cuenta que los ancestros de los dragones de bronce, que manejaban el poder del espacio y el tiempo, ya lo verá. Quiere que ese lugar vuelva a ser lo que era antes de ser destruido, y lanzando un hechizo en lengua de dragón, vemos cómo empieza a restaurar todo. Sifen comenta que su desgarrada ropa se restauró, comentando su compañera que incluso el bosque de allí ha vuelto a su forma original. El prota le dice a Loli que ahora que los edificios y el bosque han sido restaurados, los dragones que murieron, respondiéndole Loli que lamentablemente, los miembros del clan muertos no pueden ser devueltos a la vida. Era su destino, ni siquiera retroceder el reloj cambiará el hecho de que se habían ido, y de pronto, vemos que aparece Sifen. Loli le pregunta cómo está el clan, contándole esta que la mayoría han vuelto a la normalidad, solo que algunos han sido completamente convertidos en demonios. No pueden hacer nada pero Loli comenta que es una lástima. Si solo pudiera hacer algo por ellos,
pero el prota le dice que no tiene que preocuparse. Esos son traidores, no tienen que sentirse mal. Sifen comenta que así es. Esos traidores rebeldes tendrán a alguien que tome su lugar. Aunque la pérdida no es pequeña, mientras trabajan juntos, lo lograrán. Loli, disculpándose con Sifen, le dice que no puede acompañarla. Sifen, decaída, le responde que lo entiende. Han sobrevivido a ese milenio gracias a su pacto secreto con la demonio de la lujuria. Loli comenta que ese es el precio de recibir protección. El prota le dice que no tiene que estar tan triste. No es que vayan a morir. Cuando domine la tecnología mágica, ya no necesitará la protección de los demonios. De ese modo, Loli también volverá a su lado. Sifen le pregunta si habla en serio, respondiéndole el prota que por supuesto, puede garantizarlo. Así que tiene que trabajar duro. Hace tiempo que abrió el acceso a la magia a los dragones. Recuerda pedir ayuda a los humanos si no entienden. Ellos la ayudarán. Pero de pronto emerge una gran explosión. El prota comenta que no cree que sea la demonio de nuevo, respondiéndole Loli que no. Esas auras son diosas. Una pelea está ocurriendo entre ellas, y su poder se está extendiendo hacia acá. El prota le pregunta por qué las diosas están peleando por ahí, si no dijo antes que nunca vendrían ahí, respondiéndole Loli que ella, bueno, total, van a huir, no tiene que preocuparse, usará el poder de sus ancestros y nadie los alcanzará, cambiando a su forma de ráfaga, y le dice a Sifen que le deja el cuidado del clan a ella, respondiéndole esta que no tiene que preocuparse, están en buenas manos. El prota le dice que espere, eso es demasiado, pero vemos cómo salen disparados. Y volviendo con las chicas, vemos cómo estos le pasan a toda velocidad. Xia Yoyun enfadada les grita que se anden a la red, que los parió dragones Malkoji. Y Sylvie pregunta si no son el prota y Loli, y se dirigen al palacio de Litia. Mientras tanto, en el palacio de Litia, alguien le dice a su majestad que es un gran honor el conocerla. Ha venido con su gente con la esperanza de servirle. Anhelan su aprobación. Solo ella puede guiarlos, pidiéndole que los deje servirle. Gran señora del mundo, su majestad, demonio de la lujuria Litia. Litia le responde que la reconoce, preguntándole que debe ser Shira, respondiéndole esta que así es. Fue derrotada por ella hace mucho tiempo, pero Litia le dice que se pierda. Su castillo no es una guardería, no hay lugar para débiles como ella. Y, ¿cómo se atreve, maldito insecto, a quitarle su precioso tiempo para eso? Preguntándole si tiene idea del gran pecado que ha cometido. Aquellos que interfieran con su preparación del bentó para amantes no merece predicción, sino la muerte. Shira, agachando su cabeza, se pregunta qué es un ento para amantes. Dani le comenta a su señora porque no permite que esos ratones sirvan al señor mensajero. Está demasiado ocupada como para manejar todo, y por ende no puede estar al lado de su prometido todo el tiempo. También cuando otras demonios vengan al señor mensajero estará seguro. Así que, pero Litia convencida comenta que tiene sentido, y nos comenta que ese tipo Buchen ha sido realmente inquieto, siempre corriendo por todos lados, y los sirvientes no se atreven a detenerlo. Con los dragones de metal a su lado puede vigilar y proteger al prota al mismo tiempo, matando dos pájaros de un tiro, y le dice a Shira que muy bien, le permitirá unirse. Shira comenta que no pueden agradecerle lo suficiente. Ser capaces de unirse a los subordinados de su majestad es un gran honor. Pero Litia le dice que sin embargo, todavía es demasiado temprano como para empezar a servirle. Primero empezará a trabajar bajo su prometido, y esperarán a que los tenga en buena estima. Shira, curiosa, le pregunta si ella tiene un prometido, respondiéndole Lidia que sí, es un ser poderoso digno de esta demonio, diciéndole que lo sirva bien, y quizás un día le dé la oportunidad de asumir grandes responsabilidades. Shira le responde que definitivamente superará sus expectativas. Y nos comenta que el prometido de su majestad, qué tipo de persona será, esperará su encuentro. En otra escena, Sylvie, contactando con los miembros de la Liga de la Justicia de los Vengadores, comenta que han encontrado a las 3 diosas perdidas. El comunicador le pregunta sobre su estado. Sylvie le responde que están inconscientes, pero no hay nada que atente a sus vidas. Solo había una esencia de aura en la escena, probablemente una lucha interna. El comunicador pregunta quién sabe si confabuló con los demonios para hacerlo. No cree en las palabras de un demonio. Debe querer monopolizar al prota, y le pregunta si el prota ya está en sus manos. Debería, pero Sylvie, destruyendo el comunicador, comenta que es ridículo. Xia Yoyun le pregunta si de verdad está bien. Las diosas sospechan que ella es la culpable, respondiéndole Sylvie que no importa.
De esa manera cambiarán temporalmente su atención hacia ella. Xia Yoyun comenta que cuando la atrapen, no va a involucrarse, respondiéndole Sylvie que ellas no son tan unidas como imagina. Volviendo con el prota, Danny les da la bienvenida. El prota le pregunta qué está haciendo ahí y en dónde está Sylvie. Danny le cuenta que la señorita Sylvie está tomando sus vacaciones anuales, así que Danny está ahí para saludarlos. Su Majestad Litia quería verla en el momento de su llegada. Ella ha estado esperando por mucho tiempo, preguntando el prota si ella ya lo sabrá. Ya dentro del palacio, Litia le dice a Loli que claramente dijo antes que nadie puede sacar al prota de la ciudad sin permiso, y le dice que hable. Que hizo huyendo a su territorio con el prota. Loli le pide que la perdone. Ella, y She-Ra nos comenta que Loli, ella suele estar tan elegante, nunca imaginó que pudiera haberse unido a su Majestad Litia, preguntándose cómo es que nunca compartió algo tan bueno con esta anciana de aquí. Es más, traer a su noviecito a su Majestad Litia es sencillamente indignante. Eso es una muestra de desprecio para su Majestad Litia, y el prota le dice a Litia que está bien, pidiéndole que se calme. She-Ra nos comenta que Loli y el humano todavía les guarda rencor. Aprovechará esa oportunidad para ganar la confianza de su Majestad Litia. Y un día, ella, She-Ra, los pisoteará a todos ellos. El prota le pide a Litia que se relaje. Para empezar le pidió a Loli que lo sacara. Pensó que las tierras sagradas del clan dragón con sus terrenos peligrosos pueden ser un lugar estratégico muy valioso, así que fue a explorarlo. Está haciendo eso para que puedan conquistar el mundo juntos. Litia le dice que aún así, debería haber dicho algo antes de irse, preguntándole si no habrían llegado a un acuerdo antes. El prota le responde que se quedó sin tiempo, sí que lo olvidó, comentando Loli que fue su culpa, pidiéndole que no sigan discutiendo. Y She-Ra se pregunta qué es lo que está pasando con esa discusión. No se siente bien. Litia le dice al prota que puso mucha confianza en él, y aún así, realmente dejó a su futura esposa sola para salir con otra mujer. Eso es demasiado. Y de su único y querido prometido, cayéndole esas palabras como un flechazo a She-Ra. El prota al oírla pregunta quién es, y si estaba ahí todo el tiempo. Y Loli comenta que le resulta familiar, mientras Litia nos comenta que es extraño. Actuó como dice el libro, preguntándose por qué el prota no reaccionó. Es como pensó. Ninguno de los libros de referencia recomendados por esa tabla es fiable. Y llamando a She-Ra sirvienta, le pregunta qué está haciendo en un momento tan crucial. She-Ra nos comenta que ese humano resultó ser el prometido de su Majestad Litia. No debe hacer que la reconozca o tendrá muchos problemas. Litia le pregunta si tiene algún problema con su prometido, respondiéndoles She-Ra que de ninguna manera, solo se tropezó accidentalmente. Litia le dice que la mire cuando le habla, respondiéndoles She-Ra que se ha caído de cabeza en su cuello, pero cambiando de tema el prota le pregunta que a qué se refiere con sirvienta, cómo es que nunca le ha visto, contándole Litia que es su nueva recluta, sí que se la dará como dote. Loli dándose cuenta le pregunta si es She-Ra. Litia comenta que se le olvidaba. Loli es la diosa dragón, deberían conocerse. El prota comenta que estaban diciendo que les parecía familiar, así que escapó hacia ese lugar. She-Ra le dice a Loli que ese es territorio de su Majestad Litia, no crea que puede tomar medidas contra ella, respondiéndole Loli que tiene razón, no es como que vaya a lidiar con ella. Ella ya no es más su sirvienta, ella ya no es más matriarca para el clan dragón. Ella y sus dragones de metal están bajo el comando del prota ahora. El prota es el prometido de su Majestad Litia, como también el mensajero enviado por la diosa demonio. Todos ellos están bajo su protección. Por supuesto, siempre que no le desagraden. Sirva bien a su amo y no tengan otros pensamientos, preguntándole si entiende sus palabras. Nos cuentan que esas palabras causaron que She-Ra entendiera muy bien, y esta nos comenta que el humano prometido con su Majestad Litia tuvo una hija con Loli. Las palabras de ese asunto no deben ser filtradas. El clan debe aplicar una orden de mordaza por la que todos los asuntos del clan de los dragones debe mantenerse en silencio, y disculpándose comenta que debe volver y arreglar su dormitorio, pidiéndoles que le permitan retirarse, respondiéndole el prota que no olvide hacer su almohada más suave, respondiéndoles She-Ra que lo entiende. El prota retirándose comenta entonces se irá a descansar, pero Litia deteniéndolo le dice que espere un momento, tienen que discutir algo. El prota le pregunta si no lo pueden dejar para después, respondiéndole Litia que es suficiente, solo sigue caminando, y le pregunta si su identidad como mensajero de la diosa demonio fue expuesta cuando salió, respondiéndole el prota que no, en lo absoluto.
Litia le pregunta si nadie más lo sabe, respondiéndole el prota que de ninguna manera puede asegurarlo. Litia le dice que entonces no vaya a ningún lado esa noche. Esa noche ella irá a su habitación. Después de todo, han estado mucho tiempo sin hacer eso, mimir juntos. El prota algo avergonzado comenta que suena divertido, preguntándole dónde escuchó eso. Le resulta familiar, mientras nos comenta que es tan adorable. Litia le responde que ese no es el punto. En cualquier caso, no vaya a ningún lado esa noche, solo tiene que esperar por ella. Y cambiando de tema, comenta que entonces esa discusión termina ahí, y le dice a Loli que como fue el prota quien le pidió que lo sacara fuera de la ciudad, y no hubo problemas con eso, así que no va a investigar más, agradeciéndole Loli por su comprensión. Litia le dice que no tome eso como un precedente, ordenándole que regrese y tome un descanso por hoy, y vuelva a su posición el día siguiente, respondiéndole Loli que entiende. El prota comenta que entonces, Loli y él se retirarán, diciéndole a Litia que no olvide lo de esa noche, respondiéndole esta que volverá con sus asuntos. Dani apurada le dice a su señora que ahí están los formularios de impuestos de todas las naciones del extracto, preguntándole Litia que si es todo eso de nuevo. Pasando los dormitorios del palacio de Litia, el prota comenta que nunca imaginó que Litia tuviera tanto trabajo. Loli comenta que Litia no quiere que haya corrupción, así que revisa personalmente todos los asuntos relacionados con las finanzas. Antes, era Sylvie quien ordenaba los formularios y los presentaba a Litia. El prota comenta que así que, gracias a que Sylvie tomó vacaciones, Litia ahora tiene más trabajo. Loli le cuenta que la respeta mucho. Si hubiera sido tan buena en su trabajo, los dragones no habrían sido rehenes de unos pocos nobles, comentando el prota que esa es la desventaja del sistema feudal. La corrupción acabará con ella tarde o temprano. Loli sorprendida comenta que no sabe qué es el sistema feudal, pero lo que dijo suena increíble, diciéndole al prota que es increíble, como esperaba del hombre que escogió como esposo, respondiéndole el prota que tiene razón, la genialidad de su hombre es interminable. Y por cierto, ha traído a su hija. Por muy impresionante que sea su esposo, nunca podría incubar un niño. Así que, su petición es que traigan a su hija a ese mundo. Respondiéndole Loli que no hay duda de que su hija nacerá sana y salva. Volviendo con estas dos, Xia Yueyun comenta que es fantástico. Finalmente han vuelto. Sylvie bajando de la nube, Xia Yueyun le pregunta si no debería reportarse a Litia primero. ¿Y qué hacen en el área de viviendas? Respondiéndole Sylvie que debe encontrar al prota y a Loli, y nos comenta está pasando. Desde hace un tiempo está sintiendo una nueva fuerza vital. Tiene un mal presentimiento sobre eso. Volviendo con Loli, esta le dice a su hija que volverán a casa, y tiene que guardar silencio en el camino. No sería bueno que los demás se enteraran de su existencia, pero de pronto, escucha a Sylvie diciéndole a Xia Yueyun que acelere el paso. Xia Yueyun le responde que no importa que tan rápido vaya, si Loli quisiera hacer ese acto, lo haría en su territorio. Sylvie le responde que quizás su trasero es demasiado lento, de lo contrario, antes de dejar su territorio, lo habrían atrapado. Y girando la esquina, comenta que la atraparon. Y Xia Yueyun sorprendida pregunta sobre ese huevo. Sylvie le dice a Loli que es mejor que le dé una buena explicación. ¿Qué tal si viene con ella? Pero Loli empieza a escapar. Pero Sylvie como un rayo, le dice que no huirá de ella, y atrapándola comenta que ve que quiere seguir huyendo de ella, respondiéndole Loli asustada que no huirá. Sylvie le dice que sea honesta, preguntándole de quién es ese bebé, y Xia Yueyun le pide a Sylvie que espere y se calme un poco, pero de pronto, bueno, ya sabemos quién es el padre de esa niña. Sylvie pregunta por qué ese bebé se está metiendo entre sus, diciéndole Loli a su hija que es un bebé malo. La niña claramente queriendo algo, Sylvie le dice que no tiene leche para darle. Xia Yueyun comenta que le gusta al bebé, diciéndole a la niña que le dé un abrazo a su hermana, pero está ignorándola. Xia Yueyun irritada comenta que ese bebé definitivamente es del prota. Sylvie enfadada, Loli le pide que se calme, contándole que ese bebé es la carne y hueso del prota. El bebé es inocente. Sylvie al calmarse, Loli le pide que le perdone. Todo eso tiene una razón. Y le dice que vaya con ella. Le contará todo lo que ha pasado en el clan dragón. Por la noche, en la habitación del prota, ¿qué está pasando aquí? El prota comenta que el palacio de Litia en verdad le hace sentir mejor. El palacio de Loli no es malo, pero es demasiado frío para que se acostumbre. Y de pronto, alguien le dice al prota que está entrando, diciéndole al prota a Litia que espere.
y se pregunta si son juegos preliminares en la ducha. Damas y caballeros, está horny, pero por ahora nos conformamos con esto. Litia le pregunta al prota si le queda bien, pero a este lo vemos decepcionado. Litia le pregunta por qué demonios tiene esa mirada de decepción, en qué estaba pensando, y avergonzada le dice que después del matrimonio, hacer esas cosas no es imposible. El prota le responde que entonces se casarán de inmediato, preguntándole Litia si no estuvieron de acuerdo en desarrollar su relación primero, y le pide que la deje ayudarle a lavar su cabeza, y nerviosa le grita que se ponga una toalla encima, preguntándole qué acaba de mostrarle. Un tiempo después, Litia le pregunta si se siente bien, y comenta que el amor verdadero supone que eso es lo que debe hacer los amantes: hablar con el otro todos los días, cuidarse mutuamente, tomarse de la mano de vez en cuando. Mientras el prota se pregunta qué tan de tradicional es. El prota, al caerle algo en los ojos, le dice a Litia que algo de champú entró en sus ojos, pidiéndole que le pase una toalla, pero al pegarse, el prota se emociona, haciendo que Litia presionara el champú y le cayera todo en la cara del prota. El prota, quejándose por el dolor, Litia le pregunta si se encuentra bien, pero al acercarse se resbala, cayendo en una postura muy comprometedora. Y bueno, digamos que volvieron a aplastar el amiguito del prota. Nos cuentan que la torre de radio y televisión de la Perla Oriental es una perla brillante que se levanta en la nueva zona de Pudong, en Shanghái. Es uno de los escaparates más importantes de la publicidad exterior de Shanghái, ya que comunica la vista urbana, la restauración de moda, las compras y el entretenimiento, la exposición histórica y el recorrido por el río y los espectáculos de exhibición. Pero volviendo a la escena, el prota le dice a Litia que espere. No era su intención. Un tiempo después, el prota penado le dice a Litia que lo que acaba de suceder, como puede decirlo, fue solo un accidente, pero esta no le da respuesta. El prota le pregunta qué le pasa, pidiéndole que no sea así. Al fin y al cabo están comprometidos. Litia le cuenta que no entiende el amor en lo absoluto, ni siquiera entiende lo que le pasa. Esa fue la primera vez que tuvo contacto con el sexo opuesto de tal manera. Es más, es un ser humano. No sabe cómo llevarse bien con él. Siendo sincera, lo odia y quiere matarlo. Su presencia le ha traído sufrimiento, pero por la divina autoridad, tiene que mantenerlo a su lado. Y es ridículo que haga un alboroto sobre casarse cuando apenas se conocen. Preguntándole si acaso luce como una mujer fácil. Respóndele, si en verdad la ama, o es que tiene segundas intenciones y quiere usarla. El prota le responde que nunca pensó en usarla, y se disculpa por ser tan insensible en el pasado y no prestar atención a sus sentimientos. Sinceramente, ni siquiera puede verla a la cara ahora mismo, no puede leer sus pensamientos, pero también tiene una pregunta que hacerle. Si no fuera el mensajero de la diosa demonio, le pregunta si todavía estaría con él. Litia le responde que ella no tiene idea. El prota comenta que está bien, lo sabe, está confundida, y no va a forzarla a responder de inmediato. Sin embargo, puede decir que le gusta mucho, le ha gustado por mucho tiempo. Se podría decir que es por esa razón por la que se presentó ante ella en el pasado. Le pide que siga lo que parezca correcto, no tiene que presionarse. Sigue observando, y decide si merece ser su pareja de por vida. Litia le dice que no necesita decirle eso, puede apostar que ella misma lo pondrá a prueba, sí que tiene que tener cuidado. Respondiéndole el prota que no hay problema, hará que se enamore de él. Respondiéndole Litia que depende de su desempeño. Al día siguiente, Litia nos comenta si es en serio, diciendo que le gusta hace mucho tiempo, preguntándose si ese chico es sincero. Su plan original era deshacerlo después de obtener la autoridad divina, pero si en verdad le gusta ese chico, no es como si no pudiera reconsiderarlo. No será fácil casarse con la más poderosa demonio. Su esposo debe ser incluso más poderoso que ella. Y retirándose nos comenta que dejará ver lo que vale. Y pasando con el prota murmurando, diciéndole a Litia que en ese lugar no, algo le empieza a molestar. Y levantándose pregunta si ya es de mañana. Alguien le comenta que eso no es bueno. Respondiendo el prota que lo deje dormir 5 minutos más. Y sorprendido comenta que esa sensación, respondiéndole esta chica que ha despertado. El prota alterado le pregunta quién es y dónde están. Respondiéndole esta que es solo un sueño. Su reacción es demasiado adorable, y le cuenta que es la creadora del mundo, y madre de todas las diosas, la diosa de la creación. El prota comenta que si es la diosa de la creación, eso lo haría, su madre legal, y emocionado comenta que es impresionante. Nunca pensó que su suegra sería tan hermosa.
comentando la diosa que parece que su yerno tiene una dulce boquita. El prota comenta que eso es increíble. Ha oído que, pero ahora que ha aparecido, tiene que estar viva. La diosa disculpándose le cuenta que está muerta en verdad. En medio de incontables años de lucha contra el enemigo, sus fuerzas se han agotado por completo. La ella actual es solo un pedazo de residuo de su verdadero yo. Ya no puede sanar ese mundo roto. Gracias a que derrotó a una demonio, puede comunicarse con ella de esa manera. Pero la diosa demonio despertará en cualquier momento y no puede luchar contra ella ahora. Por eso ha creado el sistema y le ha convocado a ese mundo. Solo él puede ayudarla. El prota comenta que cree que tiene a la persona equivocada, contándole que no es bueno para otra cosa que no sea los juegos. Se teme que no vale la pena poner fe en él, pero la diosa le dice que no, debe ser él quien lo haga. Es el héroe que ha escogido de la tierra legendaria en el planeta Tierra y solo él puede asumir esa misión. Hasta ahora, es el único que ha conseguido superar el juego mediante estrategia y le impresionó. Así que sigan sometiendo a los demonios y haciéndolas socias. Respondiéndole el prota que no puede hacerlo. Ya tienen suficientes problemas con que sus hijas lo persigan todos los días. No quiere que lo persigan un grupo de demonios. Preguntándole si sabe cuántos problemas ha causado eso, porque lo envió 1000 años después. La diosa le cuenta que en ese momento, el tiempo era tan urgente que no pensaba mucho en ello. Diciéndole el prota que ahora está con muchas deudas de amor y lo llaman escoria. Y suspirando, comenta que un tipo que ni siquiera tiene novia, y aún así se le llama escoria, está tan alto, solo intentaba pasar el juego. La diosa le dice que cree que lo ha malinterpretado. Todas son niñas bastante tiernas y gentiles. Se lo puede asegurar como madre. Lo entenderán siempre y cuando las trate con sinceridad. Además, esa misión no puede cumplirla solo. Al igual que en el juego, debe unirse con las diosas y los demonios. El enemigo es mucho más feroz que lo que puede imaginar. La oscuridad de ese mundo no procede solo de la diosa demonio. Héroes eran originalmente un mecanismo especial que creó para asegurar la supervivencia de las especies. Cada vez que la población de una raza inteligente caía en picado, nace entre ellos un elegido con poderes especiales para luchar contra las fuerzas del mal. Cuanto más disminuya la población de la raza a la que pertenecen, más fuertes serán. Es el autocuerpo que configuró para luchar contra la oscuridad. Sin embargo, las situaciones nunca se desarrollaron como pensó que lo harían. Debido a que su desaparición estaba teñido en el mundo en la oscuridad, muchas vidas se perdieron. Sorpresivamente, los héroes descubrieron que su fuerza aumentaba a medida que morían más miembros de su clan. En eras de un mayor poder, comenzaron los baños de sangre. Los 7 héroes más fuertes que sobrevivieron comenzaron a intensificar sus esfuerzos, y casi la mitad de la población mundial ha sido masacrada por ellos. El cazador de dragones, convertido en un dragón malvado. Como ella creó ese programa, no había nada que sus hijas pudieran hacer al respecto. Al final las mentes de las formas de vida basadas en el carbono siguen siendo caóticas. Todo es culpa suya. El prota le responde que de ninguna manera. Eso se debe a las interminables insistencias irracionales. Así es como funciona el proceso de pensamiento basado en el carbono. La diosa comenta que si es así, entonces creará vida basada en el silicio más el estilo de cultivo Xuanwan, pidiéndole el producto el favor que no haga eso. No quiere pasar sus días con una doncella Gundam en sus brazos, emitiendo energía con cada día. La diosa le pregunta si eso realmente no funcionaría, pero el prota le pregunta si hay alguna manera de resucitarla. Quiere decir, la diosa le pregunta si desea revivirla, contándole que si puede alcanzar su nivel, supone que sí, pero, porque quería resucitarla. Quizás, sus hijas no son suficientes, preguntándole si también tiene sed de su madre, llamándolo atrevido. El prota nervioso le responde cómo se atrevería a pensar así, no piense demasiado las cosas, preguntándole la diosa por qué es tan tímido, pidiéndole el prota que deje de burlarse de él. La diosa sosteniendo al prota le dice que trate bien a sus hijas, las proteja y las haga felices. Con eso en sus manos, podría hacerlo, otorgándole el emulador del dios de la creación, notificándonos que ya se actualizó a la versión beta 1.41. La diosa le dice que eso es todo lo que puede hacer, y desvaneciéndose comenta que debe tomar un descanso. Si pasa algo, contáctala usando el programa. Sus hijas y el mundo entero depende de él. Y el prota pidiéndole que espere, levantándose dice en voz alta suegra. Pero Sylvie le pregunta qué demonios está diciendo.
¿Qué a qué se refiere con suegra? Mientras el prota se preguntaba qué hace Silvia ahí y qué pasó con su ropa, y pidiéndole que espere, le pregunta qué está haciendo en su cama, pidiéndole que no le quite la ropa. Silvi le pregunta si hay necesidad de explicar lo que está haciendo. Es un ataque furtivo. El prota le responde que por supuesto sabe lo que está haciendo. Su pregunta es cuáles son sus motivos. Silvi le responde que incluso ahora se atreve a preguntarle. Sabe todo lo que hizo con Loli, ella misma le contó todo. El prota ya nervioso le pide que se calme, ha sido exprimido hasta la última gota por Loli, pero Silvi le dice que se deje de hacer el tonto. Si acaso no había dicho que la amaba, entonces debe demostrárselo. No lo perdonará hasta que tengan 8 o 9 hijos, pidiéndole el prota que le dé un respiro. De pronto, Xiaoyun emocionada comenta que acaba de atrapar un Pokémon súper raro, diciéndole al prota que vayan a tradear, pero al ver la escena, comenta que el prota no está ahí, preguntándose en dónde podría estar tan temprano. El prota le pide que espere, él está justo ahí, pidiéndole que no se vaya, pero está retirándose. El prota le dice que es demasiado despiadada. Silvi comenta que sin nadie que los moleste, de repente quiere jugar un juego de rol, y le pregunta al prota qué quiere, látigo o cuerda, él escoge. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.